Muy buenos días a todos y a todos. Gracias a Dios por la vida, por la salud, por la misericordia. Una vez más se comprueba, señores colombianos y colombianas, ahora sí estoy convencido de lo que en realidad piensa hacer el doctor Abelardo de la Espriella, dicho por el vicepresidente que lleva, porque ya es un ampón de salida. Ese señor acaba de decir en Caracol, el que no entendió su mensaje, ese es su problema. Dice que van a quitar todos los subsidios del agua, de la luz y del gas. Fue claro y exponente en eso. Los colombianos más pobres, más humildes, quedarán sin ese subsidio. Le llegará la factura plena y teníamos que pagar la plena. Una consulta a la salud, tendríamos que pagar la plena porque se acabaría el SISBEN. Y todos los subsidios del más pobre, del más humilde, ellos lo van a quitar. Porque ese señor vicepresidente de la salud, del señor Abelardo de la Espriella, como que fue ministro de Duque, a donde echó la plata de la reserva del Loro, que fue el que la vendió, el cómplice, los 27 billones de pesos, 27 billones de pesos perdidos de la salud, que ellos saben quién la tiene. ¿Por qué no dicen eso? Hombre, por Dios, ahora sí nos damos cuenta cuál es el gobierno que quiere implementar la ultraderecha con el señor Abelardo de la Espriella, apoyado por un Donald Trump que es homicida, que está atacando naciones, que está atacando pueblos, que está atacando la gente más humilde, más pobre, porque para nadie es un secreto que el país más consumidor de droga es Estados Unidos. Entonces, aquí nos damos cuenta que es real lo que dijo una persona ayer en las redes. Los verdaderos cristianos eran aquellos que decían: suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesucristo, el Rey de Reyes. Entonces yo sí creo que la política mundial y la política de este señor Abelardo de la Espriella, lo acaba de decir el vicepresidente, que fue uno de los autores de acabar con la reserva del oro de Colombia. Entonces aquí se demuestra, señores, que la matrícula cero en Colombia se va a acabar, que el subsidio al gas se va a acabar, que el subsidio a la luz se va a acabar, que el subsidio al agua se va a acabar, que el SISBEN se va a acabar. Van a implementar otras acciones. ¿Qué otras acciones van a implementar? Si eso venía hace 60, 70 años en Colombia, ¿por qué lo van a quitar ahora? Y hay unos pobres peleándose por estos homicidios. Porque ¿cómo se puede llamar a una persona que le vaya a quitar la oportunidad a uno pobre que no tenga con qué pagar una tarifa plena? Miren, ustedes miren por cuánto viene una tarifa plena. Y el gobierno está subsidiando casi el 60, el 70%, el 50%, el 30% en los extractos 3 y 4 y 5. En los extractos 6, ¿qué se va a subsidiar si ellos tienen cómo pagar? El extracto 5 ya tiene cómo pagar, el extracto 6, 7, 8 tiene cómo pagar. Pero el extracto 1, 2 y 3, ahí el extracto 3 que no tiene cómo pagar. Van a bajar el salario mínimo, lo van a bajar, y eso está demostrado con hechos. Señores colombianos, el voto es libre, la conciencia de la persona es libre. El sordo que no quiera oír, ese es su problema. El ciego que no quiera ver, la persona viendo que no quiera ver, que se haga el ciego, ese es su problema. Pero aquí está el mensaje claritico, ponente con ese señor que vendió la reserva del oro cuando fue ministro de Duque. Aquí no se está diciendo que no se va a implementar el subsidio de vivienda, no, por lo contrario. Se va a traer un modelo
de vivienda que le permita garantizar a la persona realmente que no tenga vivienda. Porque es que aquí no se hacía el censo legal y no se le entregaba la vivienda a quien realmente la merecía, sino a aquellos que tenían casa, no hacían su escritura, tenían sus terrenos, no hacían su escritura y se hacían pasar que nunca tenían nada, quitándole la oportunidad realmente a quien no tenía un techo digno. Ya se está replanteando eso y se está diciendo, se va a hacer un censo con la cédula de base de datos, se va a llegar a los barrios, personas expertas en hacer los censos para así realmente entregarle un techo digno a esa persona que en realidad no lo tenga. Ahora bien, lo otro es que ellos permiten que invadan terrenos que no son de propio, sino que invaden y hacen chuzo y vienen y dejan ese chuzo y se van para otro lado e invaden porque hay invasores expertos en eso. Entonces, en ese orden de ideas que les estoy hablando y viendo hablar precisamente al vicepresidente del señor Abelardo de la Espriella, que prácticamente dio a conocer y que cuando le preguntaron que por qué estaba dando ese tono, es más, miren, señores, saquen las estadísticas. ¿Qué gobierno ha atacado con firmeza a la FARC, al ELN y a los mismos paramilitares? ¿Y qué gobierno ha incautado casi 30.000 toneladas de polvo blanco, del oro blanco? Ha sido este gobierno. Lo que pasa es que Estados Unidos es un consumidor del polvo blanco, del oro blanco, y ellos tienen que salir a defender esa materia que es la que le da el oxígeno a diferentes estados de Estados Unidos. Eso es lo que le está doliendo. Y es que cuando a ti te quitan la teta, ahí está. Al pobre le van a quitar el subsidio de luz, de agua y gas, demostrado y comprobado con hechos. Dijo que tenía todo el mundo que pagar su tarifa plena. El Sisbén lo va a quitar. Entonces, ¿cómo se irá a evaluar la pobreza absoluta extrema? Cuando le preguntó la periodista de Caracol, ¿cómo van a hacer con los 30 millones, los 20 millones de pobres? No es que eso hay que evaluar lo que va a evaluar él. Si ya él fue ministro y lo que hizo fue robar la reserva del oro de Colombia, la vendieron. Es que aquí el que le hace mal a Colombia es el bueno. Y el que quiere hacerle el bien, ese es el malo. No hay justificación real. No hay por donde coger a estos bandidos que se quieren robar verdaderamente la patria, de allá arriba de los Estados Unidos, cómplice de los Estados Unidos. Ahí está el de Chile, ahí está el de Argentina, ahí están los ultraderechas, ahí está el de Ecuador, que la gente tiene que hacer protesta cada día y a cada momento, porque no le están llegando los recursos del Estado al pobre, a esa nación de Argentina, de Ecuador, de todas, donde están gobernando ellos. Allá está en Estados Unidos, que si quieren pagar por hora, pagan por hora. Sino porque allá hay una tecnología muy avanzada. Es la primera nación en su desarrollo mundial y la que ha querido gobernar al mundo porque ella es la primera nación mundial de la potencia. Pero le está llegando Dios diciendo que la potencia mundial soy yo. Y cuando el pueblo se expresa, es la voz del pueblo y es la voz mía. Le está diciendo Dios, así como el hombre crucificó a Dios por la maldad del hombre, por el odio del hombre, por tener poder el hombre. Entonces
el hombre es destructor de su propio invento. Y cuando un pobre es destructor de su propio invento, no puede decir que le está yendo bien. Y si se dan cuenta, en propia pandemia que se lo inventaron también ellos, los europeos y todo eso de la pandemia, para matar a miles y millones de personas, para reducir, porque según ellos ya había muchas personas. Y la idea era matar el 50% de la clase humana en Colombia, en el mundo entero, incluyendo a Colombia. El 50% del ser humano querían eliminarlo. Y se inventaron eso. Y comenzaron los gobiernos incluso a vender reservas, así como hizo este señor que acaba de hablar por Caracol, que vendió la reserva de Colombia, que se robaron 27 billones de pesos de la salud, que van a quitar la matrícula cero, le van a quitar la oportunidad a Arsena. Eso es triste y lamentable lo que acabo de oír de un viceministro que fue ministro que no supo gobernar. Y ahí es donde el pobre hoy sí tiene que pararle bola. Porque yo lo vengo diciendo año tras año. La registraduría está podrida, no de ahora. Quizás antes que yo naciera, 60 años. Antes que yo naciera, antes que naciéramos un poco, ya la registraduría estaba podrida. Ya venía en ese cuento, desde que comenzaron ellos a mandar. Desde que comenzaron ellos a sembrar el terror en Colombia. Porque para nadie es un secreto que se habla de los baristicas. En los años 60 ya comenzaron las pandillas esas a crecer, llamarse, y después se pusieron nombre. Uno se puso la FARC, el otro se puso los paramilitares, el otro se puso el ELN. O sea, grupos terroristas que nacieron para vender lo que se llama hoy el polvo blanco. Lo que se llama hoy el polvo blanco, que es el oro blanco para los Estados Unidos, de los consumidores de los Estados Unidos. Entonces, señores, es ahí donde yo no había nacido, o muchos de aquí no habíamos nacido, cuando nacieron esas pandillas, llamarse FARC y llamarse el ELN y llamarse paramilitares. Eso era mentira, que era que se robaban y que era mentira. Era para ver quién tenía el poder. Entonces comenzaron a darse cuenta que mundialmente el poder es el voto de la persona. Entonces comenzaron a darle al líder de ese entonces, 60 años atrás, 40 años atrás, 50 años atrás, a decirle: coge, tú eres marica, aquí tienes para que vaya y le lleve la comidita a los 20, los 5 pesos, porque antes no daban sino una botella de 3 esquinas. Y los líderes se robaban la plata y entregaban una botella de 3 esquinas o un pastel o un jugo o le hacían agua de panela. Entonces la compra y venta de votos no viene de ahora, viene hace 40 y 50 años atrás. Yo recuerdo que a mí me sacaron la cédula, yo no tenía ni 15 años y me llevaron al Carmen de Bolívar, me sacaron el registro y me pusieron más edad para votar en aquel entonces. De la corrupción, señores colombianos y compatriotas, viene desde hace años, desde los años 60, más o menos, hasta la fecha. Y es que el pobre tiene que, en estos momentos, realmente si confías en Jesucristo, realmente si confías en el Creador, tienes que pensar que el poder tuyo es tu decisión propia. Y tienes que pensar desde ya que la única nación poderosa se llama Jesucristo. Que ese puede quitar con un solo soplón, acabar el mundo, cuando Él así lo decida. Pero Él es tan bueno que aunque el hombre haga tanta maldad, no lo va a acabar, porque para eso Él puso al hombre en la tierra, que la labrara y creciera
y que con el sudor de su frente mantuviera a sus hijos. Y él no lo va a hacer, porque ya él vino a salvar al mundo y el mundo lo despreció, lo crucificó. Con todo eso, ha tenido misericordia con el hombre, ha tenido misericordia con el ser humano. Para eso crió los animalitos, para que el hombre criara animales y se alimentara de ahí, explotara la tierra y sembrara. Para eso hubo una mata de manzana, para que el hombre comiera algo donde estuviera en el paraíso. Entonces Dios se hizo las cosas bien hechas. Lo que la destruyó es el hombre, que está destruyendo a él mismo con mentiras, porque lo más cruel es la mentira. Y miren lo que están haciendo estos señores de hablar de las prellas. Hay que quitar el subsidio de la luz, hay que quitar el subsidio del agua, hay que quitar el subsidio del gas. Y el pobre tiene que pagar plena tarifa. Oye, si no alcanza a pagar un recibo con todas las preventas que tiene, subsidiado casi el 50, el 40, 60%, ahora va a pagar una tarifa plena, por Dios. Eso es para quitarle lo poquito que tiene de la casa y hipotecársela y endeudársela y de cuantas cosas. Eso no es más nada. Vuelvo y repito, aquí no se está diciendo que no se va a dar un techo digno, porque el artículo 51 de la Constitución es clara, precisa y concreta. En el artículo 51 de la Constitución dice que todo colombiano es digno de tener un techo digno. Y eso lo va a aplicar Iván Cepeda, lo está diciendo. Hay que rectificar el techo digno de las personas y rectificar el artículo 51 de la Constitución. ¿Pero cómo? Con respeto. Se va a hacer el censo, se va a llegar a los barrios y le va a decir a la gente: tú por qué invades allí, te metes buscando que te llenes de una enfermedad en eso que tú echas y te metes en las ciénegas, en los barros, y ahí construyes, viendo que ahí puede haber infección. Y por eso es que hay niños que mueren de repente y no se saben por qué. Personas que se van donde están los sitios de las lomas y coban las lomas y ahí paran casas. Viene un vendaval, las arranca y los explata y ahí se meten y ahí mueren, porque se metieron a invadir en sitios que no eran pertinentes para vivir una vida social. Entonces, todas esas cosas se están estudiando y eso es lo que estamos proponiendo las personas que estamos apoyando al doctor Iván Cepeda. Respeto por la vida, porque la vida hay que respetarla también. La matrícula cero debe de continuar. La educación gratuita debe de continuar. Es que ¿por qué le vamos a tener que darle contrato a una universidad privada cuando podemos hacer en la universidad pública, donde los hijos de los pobres estudien sin pagar un solo peso? Es más, Colombia tiene, y ellos lo saben perfectamente bien, Colombia tiene para subsidiar 100% todo al pobre, al más humilde. Pero hay unos pobres que se hacen pasar de pobre, que tienen comodidades y se hacen pasar de pobre. Y si tú te haces pasar de pobre, siempre vas a ser pobre. Yo nunca he tenido un beneficio del gobierno, yo nunca he cobrado un subsidio y nada, nunca he cobrado un subsidio de los gobiernos. Nunca, ni de Petro, ni de Uribe, ni de nadie. Yo me he mantenido con lo que Dios me da, con lo que Dios me da, con eso me ha mantenido, porque Dios es el que me trae a los clientes, a las personas. Las personas me llaman de diferentes partes: mira, necesitamos esto, ¿cómo podemos hacer esto? Entonces uno va y le ayuda a resolver el problema a la gente. Yo me alegré ayer cuando Numé dijo: ya le quité la empresa de agua de Cartagena a Veolia y se la voy a entregar ¿a quién? A los cartageneros, a los propios cartageneros. Esa empresa le pertenece. Eso es aplaudir al alcalde, decirle: alcalde, te felicito
por esa decisión que tomaste, alcalde, porque eso era lo que se tenía que hacer cuando se perdió la empresa de aguas de Cartagena aquí. Eso, alcalde, y esos son los hombres buenos. Es una decisión del alcalde que todos los cartageneros vamos a salir a rodear al alcalde en esa postura que tomó ayer de decir voy a devolverle la empresa de agua de Cartagena a los cartageneros otra vez. Y le pidió a la organización jurídica de él que hicieran todo lo pertinente para rescatar la empresa pública de agua de Cartagena. Y está estudiando la posibilidad de rescatar también la empresa pública de energía. Qué importante la palabra del alcalde Numet Turbay. Y eso es lo que tienen que hacer todos los mandatarios. Es que los mandatarios los ponen es para gobernar, no para que los gobiernen. Entonces viene el senador porque lo yo a elegir. No, es que tienes que hacer esto. No. El voto es el poder decisivo. Y ese voto, aunque sea comprado, le dio poder a Numet. Y hoy Numet tiene el poder de 165,000 cartageneros que creyeron en sus propuestas. Y el hombre le está cumpliendo. Para hecho un botón lo que hizo ayer. Señores jurídicos de la Alcaldía Mayor de Cartagena, de la oficina jurídica, hagan todo lo pertinente que tengan que hacer para que la empresa Agua de Cartagena le llegue a los cartageneros. Porque estos señores, y lo criticaron, no porque él mismo puso a Montoya. Claro que yo puedo poner uno en mi gabinete que estoy mandando, pero si no me sirve tiene que irse. Y entonces ayer comenzaron por las redes a decirle, no es que él mismo puso a Montoya. Claro que él mismo lo puso como gerente, pero no dio chicle. Entonces tuvo que decirle, señor Montoya, renuncie a la gerencia de la empresa más grande que tiene Cartagena, Agua de Cartagena. ¿Quién quita que de pronto, antes de acabarse su mandato, quite lo del alumbrado público y se lo entregue nuevamente a los cartageneros y cartageneras? Que sí se puede. Y en aquella entonces la vendió Javier Cáceres con todos los patrañas y todo eso, esos grandes congresistas que vendieron. Porque el gobierno son los que venden las empresas públicas. Son los gobiernos. Este gobierno de Petro no ha vendido ni una empresa pública. No ha vendido ni una. A lo contrario, está buscando cómo resolver para que las empresas públicas lleguen nuevamente a lo público. 70, 80 años atrás, ¿cómo vivía Colombia? Decían los viejitos eso, porque hay viejitos de 84 años que dan testimonio que no necesitaban nada, que todo lo tenían. Vivían felices en el campo, 80 años atrás. Y después, 20 años después, o 30 años después, llegó la mala plaga de la droga, de las bandas delincuenciales, de los terroristas del ELN, de los terroristas de la FARC, de los terroristas de los paramilitares. Ahí llegaron y ahí se desmoronó el país colombiano. Y las empresas Águila, un poco empresas que habían, hoy no existen. ¿Y quién las vendió? Los gobiernos de hace 20 y 30 años. Que las vendió este gobierno. Este gobierno no ha tenido la oportunidad de vender ni una sola empresa de los colombianos y colombianas. No ha vendido ninguna. Entonces, ¿quién son los gobiernos? ¿Quién fueron los malos? Los gobiernos de hace 30 años atrás, señores. ¿Cómo es posible que ahora, después que hayamos recuperado, que nos subsidien el agua, que nos subsidien la luz, que nos subsidien el gas, estos señores van a llegar el 7 de agosto a quitar todo? Porque ya lo dijo, mire, ya lo dijeron por Caracol. Ahora se van a negar y dicen, no, es que yo no dije eso. Yo dije otra cosa. Porque son tan bandidos que no cumplen la palabra de lo que dicen. Porque son delincuentes comunes
que ayudaron a que Colombia entrara a un infierno de terrorismo en los años 60, 70 y 80, 90 y hasta la fecha, porque todavía esa mala plaga no se ha podido acabar del terrorismo de la FARC, del terrorismo del ELN y del terrorismo de los paramilitares. 60, 50 años tenemos de estar soportando el yugo de esos criminales en el monte, mandando con rifles y mandando con lo que ellos quieran mandar. ¿Por qué no le está doliendo de las 30.000 toneladas que se han incautado y de más de 2.500 subversivos que están hoy detrás de la reja? Que hay que hacer una cárcel mucho más grande. En Colombia hay que hacer cárceles porque ya no están cabiendo, y hay que buscar, porque son 5.000, 6.000 de esos bandidos que están todavía en el monte, y hay que salirlos a buscar, y hay que salirlos a atacar, y hay que conseguirlo al precio que sea, para que un joven en el mañana ya no sea consumidor de drogas, para que un joven en el mañana ya no sea un delincuente, para que un joven en el mañana ya no sea un drogadicto que ande por las calles, sino una persona de bien educada, con educaciones públicas que le permitan el desarrollo realmente a la sociedad como sociedad, y que no haya más delincuentes, porque es que cuando el joven no tiene cómo estudiar, su mente es otra, porque no tiene cómo amparársela. Llegó la hora, colombiano. Ese es tu problema, por quién vas a votar, Colombia. Ese es tu problema, a quién le entregas tu poder, porque el voto es un poder individual de la persona. El voto es un poder individual de la persona. El voto es el desarrollo social de una vida también. El voto puede ser decisivo de cualquiera de las formas, y lo pelean mundialmente, porque el voto es el poder a nivel del mundo, no de aquí de Colombia. Y eso es lo que hacen los políticos tradicionales bandidos, que nos han quitado riquezas sobre riquezas, que vendieron el oro, la esmeralda y de todo, hace 40, 50 años atrás. Los que tenemos esa edad tenemos que ser conscientes que se vivía mucho mejor. Yo recuerdo cuando tenía los 15 años que nos sacaron la guerrilla de allá de los Montes de María. Los paramilitares. Si tú hablabas, te mataban los paramilitares. Si tú hablabas, te mataba la guerrilla. Y en ese entonces, el Ejército Nacional también tenía que enchavarse, y por eso es que hay muchos policías corruptos, y por eso es que fueron muchos y muchos y muchos soldados corruptos, porque no tenían un salario digno, no tenían, sino que se ganaban 1 peso, 2 pesos, 3 pesos. Un soldado, figúrense un soldado donde iba buscando el agua, le caía el agua, le caía el sol, le caía todo, para contrarrestar a esos bandidos, y entonces le pagaban 1 peso o 2 pesos. ¿Con qué iba a comer ese soldado? ¿Qué le iba a dejar a su familia? El soldado se merecía un sueldo digno, porque el soldado es el verdadero defensor de la patria, y es el que hay que atenderlo con todo lo de la ley. Y por eso fue que Petro le subió a todos los soldados le subió el sueldo, y a todos los policías, porque eso era lo que tenían que hacer los gobiernos anteriores, no ahora. Era para que un soldado se tratara como el rey, porque es que el soldado es el que enfrenta todo, y el que te defiende a ti y a mí. El policía es el que defiende a ti y a mí. Entonces los soldados se merecían lo mejor, pero en esos tiempos los soldados era la presita de los gobiernos. Los mandaban a combatir sin comida, con hambre, a veces sin chaleco, sin antibalas, de todo. ¿Y cuántos soldados no murieron ahí sin chaleco antibala y sin nada? Porque de pronto no existía eso. Comenzó la tecnología a hacer todas las cosas para resguardar la vida de ese hombre que está en el monte a pelear con el otro hombre que está en el monte también, que son seres humanos, pero que por la bandidez se fueron a ese extremo, por la codicia del hombre,
hizo llegar que ese extremo sucediera en Colombia. La codicia del hombre, de tener plata, de tener bien. Si tú únicamente necesitas es cómo comer, cómo alimentarte, y con eso tienes que darle gracias a Dios porque vives bien y tienes cómo alimentarte, de tener un trabajito digno, de tener las personas que te quieran, que te ayuden. Eso es lo importante de la vida social. Colombianos y colombianas, la decisión está en sus manos. Para el 21 de junio ya quedan dos corrientes. La corriente que te puede quitar todo o la corriente que te puede seguir dando lo que tú necesitas. Porque lo que acaba de hablar el señor vicepresidente del señor Abelardo Lasprilla, él lo trastrofa para Colombia. El que quiera votar por él, el que quiera que Colombia se convierta, quizás como está Pakistán, como está Ucrania, como está Irán en una guerra, que vote por Abelardo Lasprilla y ahí está claro. O el que quiera que seamos el paraíso de la vida, de la paz, de la potencia, de la tranquilidad, de la salud, de la educación, de exportar talento, porque Colombia puede exportar talento porque el hombre más talentoso del mundo es el colombiano. Y fíjense que lo buscan todos los países. Las naciones esas que están peleando vienen a buscar a los soldados colombianos, porque es que el colombiano es buenísimo. El colombiano es buenísimo, pero también el colombiano practica la maldad y hace la maldad. Y es donde nos duele también que se pierdan vidas por practicar la maldad. Y eso es lo que hay que salvar, la vida, porque la vida es una sola. Después que te mueres no hay otra. En este mundo no va a haber más vida después que te mueras. No va a haber otra. Una sola vida. Y si no la cuidas, eres tú, la conciencia. Para el 21 de junio, eres tú el del poder. Eres tú el del poder decisivo. Y allí mírate los noticieros, escucha bien y atento a las palabras que dicen los que están aspirando, qué es lo que piensan de hacer. Y de ahí toman la mejor decisión de tu vida, de tu bienestar social, del bienestar social de todos. Que pasen buenos días, que Dios los bendiga a todos. Bendiciones en este hermoso día. Mañana miraremos nuevamente todo lo que pase por las redes para poder expresarnos aquí en esta plataforma. Que Dios los bendiga a todos y que pasen buenos días.